Voces y Relatos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia en sus 80 años. Nuestro invitado hoy es el egresado Amílcar Acosta Medina, quien terminó sus estudios en el año 1975. Desde entonces ha sido docente, investigador, congresista, concejal, escritor, consultor, columnista. En su extensa carrera hay un énfasis en el sector energético. Fue viceministro de Minas y Energía, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, presidente de Colgas, miembro de la Junta Directiva y fundador de la Federación Nacional de Biocombustibles. Gracias, doctora Amílcar, por acompañarnos en esta charla con los egresados. Comencemos por el principio. ¿Por qué escogió usted estudiar economía y por qué en la Universidad de Antioquia, usted es de la costa atlántica? ¿Qué pasó? Mi papá, su mayor deseo era que yo estudiara medicina. Mas, sin embargo, desde el colegio yo me destaqué en los centros literarios que en aquel entonces se promovían en las instituciones educativas y en los eventos cívicos, por llevar siempre la palabra en representación de mis condiscípulos. Terminando el cuarto bachillerato, en el segundo semestre, a mí me expulsaron del internado. ¿Qué es eso? Por revoltoso, y a ruego mi papá consiguió que me dejaran terminar externo, con la condición de que al año siguiente ya no me recibían ni interno ni externo. Yo venía del campo, de un corregimiento del municipio de Riohacha, llamado Monguí, y no tenía en dónde vivir en Riohacha hasta que una tía se enteró de la dificultad de mi papá para conseguirme hospedaje, y ella se ofreció. Y entonces terminé mi año externo, pero al punto que voy es que un hijo de ella, o sea, un primo mío, estudiaba medicina en Suecia y él ya estaba de retorno de sus estudios y él era marxista. Y lo primero que él hizo antes de viajar fue que empacó en unos guacales los libros que él tenía, como unos 2 o 3 guacales, que los mandó por vía marítima, y llegaron a Riohacha, a la casa de mi tía. Ajá. Entonces yo me di las mañas para abrirlo, leerlos, sacaba libros, los leía, luego los retornaba a su sitio y dejaba las cosas aparentemente como estaban. Una de las obras que leí fue la de Antonio García, un gran intelectual colombiano de concepción marxista, y me indujo a estudiar ya temas históricos y de economía. Pero también allí habían unos libros de Marx y de Engels. Estaba El Capital, estaban La familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, y definitivamente me encarreté con la literatura y la doctrina marxista, que esos libros eran eminentemente económicos. A la hora, entonces, ya cuando yo termino mi bachillerato, que lo termino en Medellín, porque como ya te decía, me expulsaron allá, mi papá, con sus relaciones, logró que estudiara en Medellín, y cuando yo llego a estudiar a Medellín, pues ya yo tenía decidido que yo iba a estudiar era economía. Usted llega en una época, en los años 70, en un periodo muy agitado desde el punto de vista estudiantil, protestas, marchas. ¿Cómo llegó usted cómo fue ese momento? Además, entiendo, usted era un gran líder estudiantil. Cuéntenos algo de esa adaptación y cómo va asumiendo usted ese liderazgo como estudiante. Bueno, yo llego a la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia en momentos en que la Universidad de Antioquia y particularmente la Facultad de Economía estrenaban la ciudad universitaria. La Facultad de Economía, lo mismo que la Facultad de Derecho y Estudios Generales, que existía hasta el año 67, funcionaron
en la plazuela San Ignacio, Ajá, donde sí, queda correcto. donde queda Paraninfo. el Paraninfo. De modo pues que yo estrené Ciudad Ah, Universitaria. qué maravilla. Pero no solamente estrené Ciudad Universitaria, sino que también me tocó estrenar una nueva modalidad de, de pensum, de estudios, que obedecía a un plan básico, así se llamaba, que fue producto de un condicionamiento que puso el Banco Interamericano de Desarrollo cuando financió las ciudades universitarias, la del Valle, la de Santander y la de Antioquia, para que se estableciera una modalidad, y era de que todos los estudiantes que entrábamos en primer semestre debíamos cursar un primer año, 2 semestres, que se llamaba de estudios generales. Ahí eso era común para todas las facultades. Y ya en el tercer semestre, ya cada quien cogía para economía, para derecho, para medicina. Eso fue el año 1968. Ese año fue el año del movimiento célebre de Mayo en París. Coincidió también con que fue el año en que Rockefeller adelantó lo que él denominó una visita de buena voluntad a los países de América Latina y dio lugar a protestas y movilizaciones en cada uno de los países a donde iba arribando. Y así se fue gestando el fermento pues de el movimiento estudiantil que venía de capa caída después que había desaparecido la Federación Universitaria Nacional, la FUN, y que había sido duramente reprimido el movimiento estudiantil en todo el país y habían eliminado los consejos estudiantiles. Entonces, una de las primeras tareas que nos correspondió fue empezar a crear de nuevo los consejos estudiantiles de facultad. O sea, usted entra a la universidad e inmediatamente está en los movimientos estudiantiles, de una vez está... Sí, porque, entre otras cosas, cursando yo el primer semestre, uno de mis profesores era Rafael Aubad. Ah, qué bien. Y recuerdo muy bien que él habló conmigo, me dijo, mira, están integrándose el Consejo Estudiantil de Ciencias y Humanidades. Sería muy interesante que tú representaras a tus compañeros, los del primer semestre de Economía. Pero ya conocían un poco su Seguramente él había ya visto en las movilizaciones que se empezaron a dar en la universidad de protesta contra el plan básico, en protesta por la presencia de Rockefeller en el país, todas estas cosas, empezó a ver en mí, digamos, cierto liderazgo, y eso tal vez lo llevó a proponerme, y sin que yo lo supiera o me enterara, él seguramente terminó convenciendo a mis condiscípulos de que me eligieran, porque no fue difícil que por consenso mis compañeros me escogieran para que yo fuera quien representara a ese primer semestre al Consejo Estudiantil de Ciencias y Humanidades. ¿Y así siguió toda la carrera? Así empecé ya el tercer semestre, como ya te decía anteriormente, ya entré a la Facultad de Economía, ya con experiencia de Consejo Estudiantil de Ciencias y Humanidades. Empezamos a crear también los consejos estudiantiles en cada una de las facultades, y en el primer consejo estudiantil de la Facultad de Economía que se creó, ahí fui elegido también por mis compañeros para que lo representara en el consejo estudiantil de la facultad. Pero un momentico, y eso mientras tanto, las clases, mientras tanto usted era un estudiante, ¿cómo era las materias, recibir materias, estudiar, usted rendía, o toda esa otra actividad le quitaba tiempo? ¿Cómo era en ese momento? Desde luego, si habían protestas, si habían paros, o cómo era ese momento para estudiar. Desde luego que eso quitaba tiempo. Más sin embargo,
yo pues toda mi vida he sido una persona disciplinada y comprendí que el representar a los estudiantes era una responsabilidad. Por lo tanto, yo tenía que esmerarme más que el resto de mis compañeros para tener un buen rendimiento y no ser un estudiante mediocre que esa condición terminara por descalificarme. De manera que yo nunca pedía aplazamientos de exámenes, si me tocaba amanecer, amanecía, pero yo no pedía aplazamientos de exámenes, siempre los hacía. Nunca estuve detrás de los profesores rogándoles que me mejoraran una nota, y eso me ganó el respeto, no solamente entre los estudiantes, sino también entre los profesores y los mismos directivos de la universidad. ¿Usted diría que el tema del cogobierno fue como el mayor logro en toda su gestión como vocero estudiantil, como en Obvio, toda esa plaza? porque realmente ese fue el máximo trofeo, por llamarlo así, que alcanzó el movimiento estudiantil, lo que yo llamo la gran gesta de 1971, que enarboló lo que denominamos nosotros el programa mínimo de los estudiantes colombianos. Y el punto 1A de ese programa era la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria estaba encaminada a que el gobierno de la universidad estuviera en manos de los estamentos universitarios. Porque para aquel entonces en el Consejo Superior Universitario tenían representación la Curia, la ANDI, y era presidido en el caso de la Universidad de Antioquia, por parte del gobernador de Antioquia. Nosotros nos levantamos en todo el país contra eso y logramos, siendo ministro de Educación Luis Carlos Galán, que se expidiera el decreto mediante el cual se accedía al reclamo de los estudiantes, y de esta manera fue como nosotros obtuvimos que a través de ese decreto se reintegró, se recompuso el Consejo Superior de la Universidad, se excluyó la Curia, se excluyó la ANDI, y entonces a los estudiantes nos correspondió el decreto 2070 de octubre 23 de 1971. Óigame, Entonces, pero en ese momento en que usted estaba, digamos, en el movimiento estudiantil, a usted, digamos, ¿cómo era? ¿A usted le tocaron cierres de la universidad, parálisis largas, que le alargaron, digamos, su permanencia en la universidad? desde luego que sí. Hubo cierres no solamente en la Universidad de Antioquia, sino en cierre de otras universidades en el país, y particularmente en Medellín, tanto universidades públicas como privadas, porque nosotros organizamos el movimiento de manera que íbamos a las demás universidades a pedir solidaridad, a la Universidad de Medellín, a la Universidad Nacional sede Medellín, incluso una universidad confesional en su época, como era la Universidad Pontificia Bolivariana, y allá íbamos a pedir la solidaridad y exhortábamos a los compañeros estudiantes a que se vincularan, y gestamos un movimiento regional universitario y organizábamos comités regional de paros, de manera que paralizábamos no solamente la Universidad de Antioquia, sino que habían paros regionales y nacionales. Bueno, pero en su casa, ¿qué decía su papá? Que lo quería médico y usted metido en semejante tarea. Eso fue algo complejo, porque, claro, cuando a raíz de los paros, las respuestas de las directivas era el cierre de la universidad, entonces mis padres me decían, y si no están estudiando, ¿usted qué hace allá? Pero yo estaba en un dilema, porque tampoco podía irme como me los pedían ellos, que me regresara hasta que reabrieran la universidad, y dejar tirado el movimiento estudiantil. No lo podía hacer, pero ellos, para forzar a que me regresara, pues no me giraban. Eso entonces me obligó a rebuscarme para poder subsistir. Tener un ingreso.
Y fue así como se me abrieron las puertas en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Yo me inicié en la docencia dictando... mientras estaba en la de Antioquia también estaba... Pero a los raíz paros, de digamos, estos los paros y sí. todo, y que ya no tenía ingresos, pues me tocó rebuscarme. Y el rebusque fue dictar clases en la Universidad Autónoma Latinoamericana y con 2 o 3 estudiantes de la Universidad Nacional, sede Medellín, creamos un centro que se llamó CEDI, que era un centro de estudios que lo que hacía era que se preparaba a quienes querían cursar en un año 2 o 3 años de bachillerato. Entonces nosotros creamos el CEDI, se llamaba, que creo que todavía existe en Medellín. Y ahí recuerdo yo, a mí me pagaban a 35 pesos la hora. Y ahí, de esa manera, sobreaguamos en esa época. Pero hay una fecha inolvidable en este sentido, porque la universidad no solamente la cerraban, sino que muchas veces era asediada por la fuerza pública, cuando no era que la fuerza pública se tomaba las universidades. ¿Y entraba a la ciudad universitaria? En una ocasión, 21 de abril de 1971, es famoso esa fecha, la fuerza pública se entró, la policía se entró a la universidad, la allanaron en una madrugada. Yo estaba en la universidad, nos persiguieron por todos los pisos de los bloques de la universidad. A mí un policía me empujó de un segundo piso, caí, me partí las 2 cejas, salí herido. Oiga, y en estas faenas, ¿usted recuerda quiénes eran sus compañeros de clase, quiénes sus profesores, a los que usted más, digamos, los recuerda por algo especial? Bueno, varios de ellos, Andrés Restrepo Londoño, por ejemplo, que fue mi profesor de teoría y política monetaria, y su señora, una francesa, Ghislaine Ibiza, creo que era el apellido de ella, que daba economía regional. Está Jorge Eduardo Koch, que murió recientemente, sí. Fue mi profesor de macroeconomía, y después de eso fuimos amigos hasta el día de su muerte. El día anterior me llamó. También es muy vinculado a la actividad, al sector minero energético. Claro, y fue ministro de Minas y Energía. Claro. También está Álvaro Velázquez Koch, fue también profesor de macroeconomía. Conservo con él una muy estrecha amistad. Está Lucía Montoya de Restrepo, que me dio cuentas nacionales, pero que después, cuando yo terminé y me vinculé como profesor, compartí con ella cubículo en el salón de profesores. Y cuando usted ya está estudiando ya economía, pues cuando ya pasó de estudios generales, ¿hay a qué énfasis o qué área del conocimiento le interesaba más? Porque pues ahora luego lo vemos a usted como profesional con mucho énfasis en el sector minero energético. ¿Hay algo especial de ese estudio, de esa parte académica? No, en aquel momento mi predilección era por la economía colombiana y por las finanzas públicas. Y justamente esa predilección por las finanzas públicas fue la que me abrió camino a mí para mi vinculación como profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía. Porque yo termino mi carrera junio de 1975 y a mediados de año sacaron una convocatoria para proveer una plaza de tiempo completo para dictar economía colombiana, finanzas públicas y comercio internacional. Entonces yo apliqué a esa convocatoria. Resulta que por diferencias políticas, porque yo en aquel entonces militaba en el MOIR, pero las directivas de la facultad, ellos eran proclives a lo que llamábamos nosotros el trotskismo, y nos detestaban. Sí. Pues yo no era santo de su devoción. Entonces resulta que el único que me había presentado era yo, pero cómo darle paso
a un tipo del MOIR que no queremos. Empezaron a buscar alternativas hasta que el decano de Economía, en un viaje que hizo aquí a Bogotá, trajo entre sus tareas reunirse con Guillermo Perry, que Guillermo Perry venía de ser director de lo que hoy es la DIAN, Sí. que aquí en aquel entonces era Administración de Impuestos Nacionales. Y era pues el experto más reconocido en el país en finanzas públicas. Para proponerle que él, ¿por qué no se iba de profesor para allá? Le dijo, no, yo estoy instalado en Bogotá, yo no tengo planes de irme para Medellín. Entonces terminaron preguntando, bueno, pero ¿a quién conoces tú que nos pueda recomendar? Y hombre, la única persona que yo conozco, porque yo, como tenía ese interés por las finanzas públicas, por ejemplo, cada vez que había una reforma tributaria, que habían seminarios, sí, congresos, yo no me lo perdía. Y ahí yo me veía con Guillermo Perry. Ajá. Además, Guillermo Perry no había militado en el MOIR, pero era de esas personalidades que llamábamos nosotros personalidades democráticas, sí, que hoy llamarían progresistas. Y él pues tenía una buena relación con... Había afinidad, sí. Entonces, y nos hicimos amigos. Entonces, cuando él le dice eso, quedaron perplejos y regresa a Medellín y se reúnen entre ellos. ¿Qué hacemos? La única posibilidad es esta, me lo acaba de decir, me lo recomienda Guillermo Perry Rubio. ¿Qué hacemos? Vinculémonos. Así terminé yo vinculado a la Facultad de Economía como profesor. ¿Y cómo le fue esa etapa? Fue una etapa interesante porque además de la docencia propiamente, también, obviamente, como era de esperarse, viniendo de ser líder en el movimiento estudiantil, pues aquí me vinculé al movimiento profesoral. Y yo fui cofundador de la Asociación de Profesores Universitarios ASPU de la Universidad de Antioquia, que llegó a presidir Carlos Gaviria Díaz. Ah, qué bien. Y entonces Carlos Gaviria Díaz, que fue también mi profesor, porque en la Facultad de Economía había una materia que se llamaba Introducción al Derecho, y quien daba la Introducción al Derecho era Carlos Gaviria. Ahí nos conocimos. Entonces hice mucha empatía con Carlos Gaviria ya a nivel de ASPU, de manera pues que además de la docencia propiamente, la investigación, el trabajo académico, pues también participé del movimiento universitario, ya no como líder estudiantil, sino como líder profesoral. Pero tú decías ahora, de paso, de cómo llegué yo a interesarme por los temas minero-energéticos. Sí. Esa es una anécdota interesante. Yo estuve de profesor desde el año 75 hasta el año 1979. A finales del año 78, el MOIR, que en aquel entonces estaba liderado por Francisco Mosquera, se planteó en un congreso nacional del MOIR la necesidad de que diéramos un paso que se denominó la política de los pies descalzos. ¿En qué consistía la política de los pies descalzos? En que los intelectuales salieran de la torre de marfil de la universidad y se vincularan a las fábricas, se vincularan a los sindicatos, a las acciones comunales en los barrios, y nos fuéramos al campo. Y a mí me pidieron que la forma de descalzarme yo era que yo me fuera para La Guajira a abrir trabajo político del MOIR allá, porque se habían hecho varios intentos con cachacos que mandaban allá para que abriera trabajo político, y eso fue un fiasco total. No pegaron. Entonces me pidieron que yo por qué no me iba, y yo me acogí y dije, yo me descalzo, yo renuncio y me voy para La Guajira. Desde el momento mismo en que tomé esa decisión, pues yo siempre he sido acucioso en el estudio, en la investigación, en el conocimiento de las realidades de nuestro país y desde luego en la región. Me dije, para mí el futuro de La Guajira está en el gas y en el carbón. Me di entonces a la tarea de estudiar sobre carbón y estudiar sobre hidrocarburos, de manera que eso fue lo que me llevó a mí
a meterse por adentrarme en estos temas y desde entonces me cautivó. Totalmente la atención, Y, pero y desde entonces yo no he dejado de estudiar el sector minero energético en el país. Qué bien. Luego esa experiencia como estudiante, como profesor, como ya profesional, lo hacen pensar qué cosa, qué consejo, qué análisis hace usted actualmente de la facultad, de lo que debería ser la enseñanza para los nuevos economistas. Denos alguna idea de lo que usted piensa después de toda esa experiencia tan grande suya. Bueno, yo te diría que ahí tengo yo, digamos, los sentimientos encontrados. Por un lado, conozco y reconozco que la Facultad de Economía particularmente, que es la que más me concierne y de la que más enterado estoy, ha conservado y ha desarrollado ese espíritu académico, liberal, en el mejor sentido de la palabra, librepensadores, que los egresados de la Facultad de Economía de la Antioquia no tragamos entero. Eso se lo debo yo y se lo deben cuantos han pasado por la Facultad de Economía y se han graduado, porque ahí se fue forjando ese carácter, esa disciplina del estudio, de la investigación, de no comer carreta. Y esto, digámoslo, es el aspecto positivo. El aspecto negativo para mí, no solamente de la Facultad de Economía, sino de la Universidad de Antioquia y del sistema universitario a nivel nacional, en cuanto al movimiento estudiantil se refiere, desafortunadamente en los últimos, diría yo, 20 años, para no irme más lejos, ha habido un proceso de degradación del movimiento estudiantil por la infiltración del terrorismo, del extremo izquierdismo y de la ultraderecha, que ha convertido a la universidad, y lo ocurrió recientemente en la Universidad Nacional, y que hay el riesgo que se repita en otras universidades públicas del país. Realmente le causa a uno dolor por lo significativo que fue para nosotros la lucha, como ya te explicaba, por la autonomía universitaria. Entonces, cuando uno ve esa injerencia, esa manipulación, esa instrumentalización que se pretende hacer de la universidad, pisoteando la autonomía de la universidad, lógicamente que eso va en detrimento, obviamente, de la calidad también de la educación que allí se imparte. Entonces, hoy en día no solo está en riesgo en Colombia la autonomía universitaria, sino que está en riesgo la calidad de la educación. La Universidad de Antioquia siempre y la Nacional se han descollado por ser de las primeras universidades en cuanto a las evaluaciones que se hacen de las distintas universidades del país, de los centros de educación superior, siempre han estado en los primeros lugares. Me temo que si hace carrera este afán del control de la universidad y de intromisión de la politiquería en la universidad, esto pueda dar al traste con la universidad. Muy importante esa reflexión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos con un nuevo personaje en un nuevo episodio. Muchas gracias. Yo soy Gloria Valencia y este fue un episodio más de Voces y Relatos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia en sus 80 años.